Muy buenas noches, gracias por la apertura. Primero quiero agradecer a Lex Academy, igualmente al Colegio de Abogados de Huánuco, a efectos de que pueda realizar la presente exposición que aborda un tema en realidad importante, en tanto que siempre vemos todo tipo de contrataciones públicas a nivel nacional. El tema, como bien ha señalado, es el arbitraje en las contrataciones del Estado y su lado oscuro. Lo que voy a hacer es abordar básicamente en una parte inicial de la exposición aspectos generales de la contratación pública para poder identificar en qué etapa, digamos, podemos someter a arbitraje todo tipo de controversias y seguiré y continuaré con la exposición en el sentido de que me voy a permitir generar una guía en realidad, tanto para entidades y para contratistas, en relación a cómo nosotros podemos someter en realidad una controversia a arbitraje, desde la presentación, desde la evaluación, inclusive desde la cláusula arbitral de tipo que establecen los contratos, bases en contrataciones del Estado, pasando por los tipos de arbitraje y cómo se llevan a cabo las audiencias de arbitraje para posteriormente yo concluir en relación al lado oscuro, como bien lo he mencionado, respecto al arbitraje. Básicamente sería una crítica constructiva que a lo largo de la experiencia yo he podido determinar, ¿no? En los arbitrajes en los cuales he participado, no como secretario arbitral, sino también que he participado como abogado litigante, ya sea defendiendo a una entidad o ya sea defendiendo a un contratista en su defecto, ¿no? En todo caso, iniciemos con la exposición. Algunos aspectos generales importantes que hay que conocer es y recordar en realidad cómo se realiza un proceso de contratación en la contratación pública, ¿no? Hablamos de obras por contrata, ¿no? Se realiza en tres fases. La primera fase tiene que ver con los actos preparatorios, eh, básicamente que tiene como sentido la satisfacción de una necesidad, ¿no? Desde el surgimiento de la necesidad, desde el requerimiento, de repente de una necesidad surgida en la necesidad de contratar un bien, una obra o un servicio determinado, quizá una consultoría, ¿no? Dependiendo. Ahora, la segunda fase que tenemos es la fase del proceso de selección, que tiene que ver con la elección del proveedor, a quien se le va a adjudicar la buena, quien va a satisfacer esa necesidad que tiene la entidad determinada. Y la tercera fase del proceso de contratación pública tiene que ver mucho con la ejecución contractual, que es justamente que el proveedor contratado ejecute la prestación como corresponde. Entonces, eh, ahora vamos a entender cuál es la concepción respecto a la propia ejecución contractual, que es donde nacen la solución, nacen, digamos, los problemas para que puedan ser solucionados a través de métodos de solución de controversias y uno de ellos sería el arbitraje. Entonces, corresponde entender básicamente qué es la ejecución contractual. La ejecución contractual viene a ser una fase, en realidad, de una contratación pública en la cual las partes cumplen las prestaciones a las cuales se han comprometido. Es decir, lo que va a pasar es que el postor va a ejecutar la obra, va a suministrar el bien, va a prestar el servicio y por su parte, lo que va a ocurrir es que la entidad va a efectuar el pago correspondiente y básicamente esta situación corresponde a una obligación esencial por parte de la entidad. Ahora, ya entremos, digamos, al tema de fondo de la exposición que tiene que ver con la solución de controversias. Bueno, la solución de las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, invalidez del contrato, tal como lo señala la normativa de contrataciones del Estado, se resuelven a través de conciliación, a través de junta de resolución de disputas y como lo establece la normativa de contrataciones del Estado a través del arbitraje institucional de manera general. Ahora hay una excepción que más adelante lo voy a señalar, que tiene que ver que las partes pueden someter
la controversia que tengan a nivel de un arbitraje ad hoc, es decir, para el caso determinado. Ahora bien, teniendo en conocimiento aspectos generales en la fase de la ejecución contractual, donde surge justamente las controversias entre una entidad y un artista y donde surge también el arbitraje, en este aspecto de la exposición me he tomado la molestia de generar básicamente una guía que no solo va a servir tanto a los contratistas, sino también a las entidades, en el sentido de que cuando tenga un problema, una controversia que no se haya solucionado y de repente a través de conciliación y tengan que someterlo a nivel ya de un arbitraje. Pero para ello tenemos que tener conocimiento básico en líneas generales de qué es el arbitraje en general y posteriormente tocar a qué se denomina arbitraje en contrataciones del Estado. Ahora, el arbitraje en líneas generales viene a ser, claro, está un mecanismo que es un mecanismo de resolución de conflictos, que en realidad tiene su amparo legal en el numeral 1 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Recordemos que este numeral establece la jurisdicción judicial y reconoce la jurisdicción militar y también reconoce la jurisdicción arbitral, ¿no? Justamente este artículo de la Constitución Política del Perú. En todo caso, como habíamos mencionado, el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos por el cual las partes someten sus controversias, sus desavenencias a la decisión de un tercero que se va a denominar árbitro y cuya decisión final va a ser el llamado laudo arbitral, que podemos equipararlo a nivel de una sentencia judicial. Ahora, en la legislación vigente tenemos que tomar en cuenta que, contamos con la ley de arbitraje, que es el decreto legislativo número 1071, que el 24 de enero de 2020 ha sido modificado por el decreto de urgencia 20 del 2020. Ahora, para restringir un poco más el concepto que tenemos de arbitraje, nos corresponde hacernos la consulta: ¿a qué se denomina arbitraje en contrataciones con el Estado? Bueno, el arbitraje en contrataciones con el Estado viene a ser también un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, donde una de las partes va a ser necesariamente el Estado y otro un privado a quien le vamos a denominar contratista. Entonces, ambas partes van a estar sujetos a este tipo de arbitraje. Y ahora, este arbitraje en materia de contrataciones del Estado va a ser resuelto por un árbitro único o también puede ser por un tribunal arbitral conformado por dos coárbitros y un presidente del tribunal arbitral, mediante la aplicación de la siguiente normativa: la Constitución Política del Perú, también tenemos la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y también la Ley de Arbitraje, así como también normas de derecho público y privado. Ahora, tengamos en consideración, señores participantes, que el arbitraje en contrataciones del Estado sí o sí es de derecho. El arbitraje en líneas generales, hay un arbitraje de conciencia y un arbitraje de derecho. Un arbitraje de conciencia no es basado obviamente en normas, sino en la razón que tienen, digamos, los árbitros elegidos para solucionar controversias. En este caso, en contrataciones del Estado es de derecho, es decir, basado en la normativa de la materia que viene a ser la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Es decir, nos encontramos dentro de un contexto netamente legal, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las materias arbitrales? Entonces, las materias arbitrales, digamos que son las más reconocidas en contrataciones del Estado, tienen que ver con, por ejemplo, la resolución de un contrato, tiene que ver con la ampliación del plazo, cuando solicitamos una ampliación de plazo contractual, cuando en lo referido a una recepción y conformidad de una prestación, por ejemplo, cuando cuestionamos una valorización o un metrado, cuando otro punto tiene que ver, por ejemplo, cuando hay controversia en la liquidación de contrato, cuando se refiere a obras, por ejemplo, o a consultorías de obras, referido también a una nulidad de contrato, cuando se presenten también vicios ocultos y también cuando
se presenten pagos, cuando no, se presenten controversias en relación a los pagos y la aplicación de las tan conocidas penalidades en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué materias no son arbitrables? Las materias que no son arbitrables, por ejemplo, se refiere a la decisión de la entidad o la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Esto tiene que ver básicamente con contratos, por ejemplo, de ejecución de obras, en los cuales existen adicionales que superan el 15% del monto del contrato original y requieren para su aprobación y pago una opinión de la Contraloría. Entonces, si la Contraloría deniega este tipo de adicionales, eso no es materia, no podemos someterlo a arbitraje, ¿no? Ahora, lo referido, por ejemplo, a las pretensiones de enriquecimiento sin causa, enriquecimiento indebido, que tienen que ver cuando, por ejemplo, un contratista ejecuta una prestación y no suscribe un contrato con la entidad, no se genera un vínculo contractual con la entidad y se produce un enriquecimiento a favor de la entidad y un empobrecimiento del contratista, que en este caso no es una materia arbitrable, sino podría ser judicializable, ¿no? Para que el contratista no pueda perder, digamos, el dinero que ha invertido en esa prestación, pero definitivamente no es arbitrable y así lo ha dejado en claro la normativa de contrataciones del Estado. Ahora, en lo referido a las indemnizaciones o cualquier otra que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas. Entonces, lo que tenga que ver con adicionales, tampoco, o sea, el reconocimiento de adicionales no es una materia arbitrable. Recordemos que los adicionales, si bien es cierto, corresponden a una potestad jerárquica de la entidad, para que un contratista ejecute un adicional, tiene que haber previamente una orden de la entidad a través de una resolución previa, ¿no? Y debidamente notificada para que el contratista pueda ejecutarlo. Sin ello, no se generaría ninguna relación contractual y no habría materia de reclamo por parte del contratista, ¿no? A nivel arbitral. Entonces, ya que, digamos, hemos hablado de los aspectos generales y en específico de las materias que son arbitrables en este caso y las que no son arbitrables, se pueden generar de ahí dos situaciones, ¿no? De cómo nosotros como entidad o como contratistas podemos someter arbitraje a una controversia. La primera situación es que, por ejemplo, hayamos querido discutir una controversia a nivel de conciliación y no hubiéramos podido llegar a un acuerdo determinado con la contraparte. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nosotros, conforme a la normativa lo establece, tenemos que solicitar un arbitraje dentro de los 30 días hábiles posteriores, ¿no? Ahora, la otra situación es que, por ejemplo, no hayamos podido solucionar una controversia determinada, pero como la conciliación no es obligatoria en materia de contrataciones del Estado, sino es una fase previa, facultativa, digamos, de un contratista o la entidad, y no optemos por la conciliación, nos vayamos de frente a un proceso arbitral, ¿no? Esa es la otra situación para someter la controversia a nivel de arbitraje. Ahora, para esto nos corresponde observar claramente los plazos de caducidad con los que se cuenta para cada pretensión, para cada, digamos, materia que puede ser sometida a arbitraje en casos particulares, ¿no? Ahora, como he mencionado, existen pues materias arbitrables y también existen materias que no son arbitrables. Respecto a las materias arbitrales, debo señalar que existe un plazo de caducidad en específico que se encuentra determinado en cada artículo de la normativa de contrataciones del Estado y básicamente en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, en referencia quizá a una controversia que surja, ¿no? Por ejemplo, si digamos a un contratista o a una entidad le han resuelto un contrato,
se cuenta con 30 días hábiles, tal como lo establece la norma, 30 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución para que se pueda someter a controversia por ejemplo, es una denegatoria de una resolución de un contrato, por ejemplo, una resolución del contrato que quiera ser controvertida, ¿no? Ahora, imaginemos otro caso en los cuales se haya solicitado una ampliación de plazo por parte de un contratista y la entidad le deniegue. Estamos hablando de una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, se cuenta, por ejemplo, con 30 días hábiles posteriores a la notificación de la decisión, en este caso que notifica a la entidad, ¿no? El contratista tendría 30 días hábiles para someterlo a controversia, en este caso a nivel de arbitraje. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la recepción y conformidad de la prestación, cuando se haya perfeccionado ello, y se cuenta con 30 días hábiles de ocurrida la recepción o la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar conformidad o en el caso de recepción de obras cuando existen observaciones, 30 días hábiles posteriores al pronunciamiento de la entidad o al vencimiento del plazo en que esté debió realizarse. Por otro lado, en lo que respecta y lo que podemos someter a controversia si tiene un plazo de caducidad específico, tiene que ver con las valorizaciones o metrados, pero hay una condición, solo si representa un monto igual o superior al 5% del monto del contrato actualizado. En ese caso, tenemos 30 días hábiles también para someterlo a arbitraje, después de haber tomado conocimiento de la discrepancia. También tenemos, en relación al caso de caducidad específico, en lo que tiene que ver con la liquidación del contrato. Por ejemplo, en consultoría de obras y en ejecución de obras, a los cuales se puede someter las controversias dentro de los 30 días hábiles de la comunicación del no acogimiento de las observaciones que surge a raíz de un procedimiento de liquidación del contrato, como bien señalo, en obras y en las consultorías de obras. Finalmente tenemos, en relación a los plazos de caducidad, cuando se genera, por ejemplo, un vicio oculto que tiene que ver con quizá, por ejemplo, en obras con un defecto constructivo o en bienes y servicios con algo que no se ha podido verificar al otorgamiento de la conformidad o antes de esto, ¿no? Una situación que a la vista no se ha podido observar y la entidad puede esperar que el contratista pueda subsanar o reparar esa situación, ¿no? Entonces, el plazo de caducidad es a partir de la conformidad otorgada o la recepción de la obra hasta 30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato. Obviamente hay una cláusula que establece el tiempo de responsabilidad que tiene el contratista en este caso, que como mínimo en bienes y servicios pues es de 1 año y en obras son 7 años, ¿no? Ahora, debo señalar que estos plazos son de caducidad. ¿Y por qué digo que son de caducidad? Lo que pasa es que si es que un contratista o una entidad no contravierte, no controvierte la controversia que tiene la no aceptación, por ejemplo, de una notificación por parte de la entidad, si no lo controvierte, eh, las decisiones adoptadas quedan consentidas. Valga decir, si es que yo lo voy a someter esa controversia a nivel de arbitraje, si bien es cierto en el arbitraje me van a aceptar, de repente hasta se va a poder instalar el propio arbitraje, puede plantear cualquiera de las partes una excepción de caducidad, así como hacen en un proceso judicial, y podría archivarse el arbitraje y yo perder, y el contratista en realidad perder, o la entidad, el derecho que tiene, ¿no? De accionar esa controversia que tiene. Entonces, por eso he mencionado que los plazos son de caducidad. Ahora, la normativa de contrataciones del Estado también establece un plazo de caducidad en general, así como hemos visto que establece un plazo de caducidad específico, digamos, en aspectos determinados, también se establece un plazo de caducidad en general en relación a cualquier otra controversia fuera de las listadas anteriormente. Estamos hablando de resolución, de ampliación, de la recepción, valorización. Fuera de estas controversias, podemos entender que existe un plazo
de caducidad general. Un ejemplo de ellos podría ser un pago, entendiendo, por ejemplo, que a un contratista le han generado una conformidad y bueno, no le ha pagado a la entidad por un determinado tiempo y como no se le ha realizado el pago final, podría someter a controversia y en tanto que ello no existe un plazo de caducidad en específico de 30 días, sino que se genere esto hasta antes del pago final, es decir, hasta antes que le paguen la totalidad como de la prestación que ha ejecutado, ¿no? Ahora, por ejemplo, también tenemos el cobro también de penalidades, ¿no? Que también se refiere básicamente, tiene que ver con un plazo de caducidad en general. Ahora, como habíamos visto, cuando, digamos, queremos someter a arbitraje una determinada controversia, lo que tenemos que hacer es, primero es determinar en realidad los plazos establecer si los plazos en los cuales vamos a someter a arbitraje, un problema que tengamos tanto con una entidad o un contratista, verificar pues si estos plazos son de caducidad o también tenemos un plazo de caducidad en específico o caducidad en general. Lo que tenemos que realizar es verificar la cláusula arbitral, que forma parte en realidad de los contratos estándar en materia de contrataciones del Estado, y ahí está incluido el arbitraje. Entonces, tenemos que conocer básicamente, primero, qué es una cláusula arbitral. Ante ello debemos señalar que la cláusula arbitral es también la denominada cláusula de solución de controversias, que es el acuerdo por la cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido, puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica contractual. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que la cláusula de solución de controversias o la cláusula arbitral es la que se encuentra inserta o contenida en el contrato donde una de las partes, y como bien señalado, es necesariamente el Estado y debe constar por escrito. Bueno, acá en la presente diapositiva he querido mostrar un ejemplo de una cláusula de solución de controversias, una cláusula arbitral. Si podemos verificar esta cláusula, digamos, como ejemplo, se señala, ¿no?, que cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Esto nos trae pues a colación el plazo de caducidad general y el plazo de caducidad en específico que debemos tomar en cuenta, que ya bien lo he señalado, ¿no?, para algunas controversias, ¿no?, que surjan en la etapa de la ejecución del contrato. Ahora señala que el arbitraje será institucional y resuelto por árbitro único, organizado y administrado por el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Bueno, esa es una cláusula que lo han adecuado, ¿no? Que lo han adecuado y lo han ceñido a que lo administre el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Ahora, un poco para analizar la cláusula arbitral, ¿no? Ahora, como hemos señalado, en esta cláusula de solución de controversias se indica que va a ser resuelto por árbitro único. Ante ello debo señalar que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que un arbitraje puede dirimirlo, no solamente un árbitro único, sino también puede dirimirlo un tribunal arbitral que es conformado por 3 miembros, es decir, 2 coárbitros y un presidente del tribunal que es elegido por ambos coárbitros. Ahora, hay que tomar en cuenta, señores asistentes, que tanto el árbitro único como el presidente del tribunal arbitral necesariamente tienen que ser abogados. Los coárbitros pueden ser, por ejemplo, especialistas en otras materias. He visto que existen árbitros ingenieros, he visto que existen árbitros, contadores, administradores y de otras profesiones, ¿no? Pero el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral necesariamente tienen que ser abogados. Ahora, volvamos a la cláusula de solución de controversias, ¿no? Aquí nos señala
que quien va a ser encargado y va a administrar el arbitraje va a ser el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima y va a ser un arbitraje institucional, ¿no? Es lo que señala esta cláusula arbitral. Entonces, les quiero manifestar aquí que, en resumen, la normativa de contrataciones del Estado ha permitido que la existencia, por ejemplo, de un arbitraje institucional, un arbitraje ad hoc y un arbitraje administrado por el Sistema Nacional de Arbitraje que lo administra el OCE y puede ser considerado también en una cláusula de solución de controversia. En este caso, en la cláusula señalada, se ha pues determinado que el Centro de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de Lima sea quien resuelva, sea quien administre la presente controversia, ¿no? Entonces, hablamos aquí de un arbitraje institucional. Entonces, para definir el arbitraje institucional debemos señalar que este es aquel en el que las partes acuerdan en el convenio arbitral someter la organización y administración del proceso arbitral a una institución o centro de arbitraje debidamente constituido, el cual se regirá por su reglamento, es decir, las partes al señalar en un contrato y determinar un convenio, una cláusula de solución de controversia administrado por un centro de arbitraje, se someten pues a los reglamentos de este centro, ¿no? Y quien va a administrar el arbitraje va, por ejemplo, nombrar a los árbitros dependiendo y administrar toda la etapa del proceso arbitral va a ser la determinada institución arbitral elegida, ¿no? Como en este caso, en la cláusula, estamos observando es la Cámara de Comercio de Lima. Ahora, si bien es cierto, digamos, la normativa de contrataciones del Estado en líneas generales ha determinado que el arbitraje sea pues institucional, el arbitraje sea institucional, existe una excepción en la cual las partes pueden determinar que el arbitraje sea ad hoc, es decir, de manera más privada, o que sea también administrado por el Sistema Nacional de Arbitraje, por el OCE, en ciertos casos. El primero de los casos referido al arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc, pues, es aquel en el que las partes establecen todos los aspectos y etapas del procedimiento, siendo regulado en defecto de estas por el árbitro único o el tribunal arbitral, dependiendo, ¿no?, de ello, de lo que se señala en la cláusula de solución de controversias, sin necesidad de recurrir al reglamento de una institución arbitral o centro de arbitraje. Esto es, digamos, distinto, ¿no? Tiene diferencias, ¿no?, con el arbitraje institucional, la cual las partes se someten pues a un reglamento del centro de arbitraje que es elegido. En este caso, si es un arbitraje ad hoc, las mismas partes fijan las reglas, ¿no? Fijan las reglas determinadas de cómo se va a llevar a cabo el arbitraje. Ahora, se puede recurrir a este tipo de arbitraje cuando el valor estimado referencial de la contratación sea menor o igual a 5 millones de soles. Ese es, digamos, el aspecto clave mediante el cual las partes pueden someter a un arbitraje ad hoc, ¿no? Un arbitraje más libre y, digamos, más de carácter más voluntario, donde las partes pueden elegir las reglas del propio arbitraje. Ahora, existe otro tipo de arbitraje que es el arbitraje que es administrado, como bien he señalado, por el Sistema Nacional de Arbitraje, que lo controla el OCE, ¿no? Ahora, en relación a esto, debo señalar que el OCE pues administra este tipo de arbitraje. Ahora, el Sistema Nacional de Arbitraje cuenta con la directiva, que es la Directiva 04-2020 del OCE, que está vigente, que lo regula, ¿no? Que establece el procedimiento de cómo se lleva a cabo este tipo de arbitraje, ¿no? Entonces, ahora es de tomar en cuenta que este tipo de arbitraje es exclusivo para contratos de bienes y servicios en general, cuyos valores estimados valores estimados sean iguales o menores a 10 UITs. O sea, por ejemplo, si es un contrato de 55,000 soles, 50,000 soles, y digamos es una provisión de un bien, podría someterse a nivel del Sistema Nacional de Arbitraje que es administrado por el OCE, ¿no? Previo pacto que realicen las partes.
Ahora, lo que he visto mayormente en otros contratos y he querido compartirlo con ustedes es que consideran en su cláusula de solución de controversias, eh, eh, vemos en la imagen, ¿no? No se señala, por ejemplo, si es que quien va a dirimir la controversia va a ser un árbitro único, un tribunal arbitral, por ejemplo, si es que el arbitraje va a ser un arbitraje institucional o va a ser un arbitraje ad hoc. En algunos contratos he visto ello, ¿no? Entonces, en varias opiniones de la Dirección Técnico-Normativa del OCE, he podido evidenciar que esto lo denominan la cláusula patológica. Es decir, no indica, como bien he señalado, si quien va a dirimir la controversia, cuando tenemos un problema, si va a ser un árbitro único o si va a ser un tribunal arbitral conformado por 3 árbitros, si por ejemplo si es un arbitraje ad hoc o es un arbitraje institucional en la medida que hemos visto, ¿no? En la anterior diapositiva. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos someter a una controversia y veamos esta cláusula? Entonces, lo que ha establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y ha previsto es que si es que no se determina cuántos árbitros van a ser los que van a dirimir la controversia, por defecto, quien va a dirimirla es un árbitro único. Ahora, si es que también no determina si va a ser un arbitraje ad hoc o va a ser un arbitraje de carácter institucional, y como bien lo he señalado, por defecto va a ser un arbitraje institucional, y al ser un arbitraje institucional, se puede iniciar el arbitraje ante cualquier institución arbitral que nosotros consideremos pertinente, y obviamente nos vamos a someter a sus reglamentos, ¿no? A su reglamento procesal de arbitraje y otros reglamentos que establezca el centro de arbitraje. Ahora bien, al verificar, digamos, ya la cláusula de solución de controversias y tomar en consideración ante quién vamos a tener que someter el arbitraje, ya sea un arbitraje institucional, un arbitraje ad hoc, un arbitraje del SNA, lo que tenemos que hacer es solicitar el arbitraje. Cabe señalar que el arbitraje aquí, en contrataciones del Estado, y conforme lo determina la ley de arbitraje, que es el decreto legislativo 1071, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje, con la presentación de la solicitud de arbitraje. En el caso que teníamos anteriormente, en la cláusula de solución de controversias, que ustedes lo pueden ver en pantalla, por ejemplo, que se encomiende la administración del centro de una controversia a un centro de arbitraje, y en este caso es la Cámara de Comercio de Lima. Lo que se tiene que hacer es, bueno, solicitar pues el arbitraje y presentar la solicitud de arbitraje en este tipo de arbitraje institucional ante la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, ¿qué debemos hacer en el arbitraje institucional? Lo que debemos hacer es remitir nuestra solicitud de arbitraje ante la institución arbitral pactada y revisar su reglamento procesal de arbitraje. Eso es importante, porque cada centro de arbitraje no tiene pues un reglamento común, ¿no? Cada uno tiene sus propios criterios de cómo debemos presentar una solicitud de arbitraje. Quizá hacer un resumen de la controversia, presentar algunos medios probatorios, pagar una tasa determinada y ello, ¿no? Habría que verificar el reglamento del centro de arbitraje al cual estamos acudiendo. Ahora, ¿qué ocurre en el arbitraje ad hoc? Para someter las controversias, lo que tenemos que hacer es, no vamos a presentar la solicitud de arbitraje como en el arbitraje institucional del centro de arbitraje, sino tenemos que remitirlo a la entidad, si el arbitraje es ad hoc, claro está, ¿no? Entonces tenemos que remitirlo al domicilio de la entidad, o en todo caso, si la entidad nos quiere someter a controversia a un contratista, tendrá que remitirlo al domicilio del contratista y seguir el procedimiento determinado, ¿no? Que son 10 días hábiles para que conteste la solicitud de arbitraje, ¿no? Y emite una respuesta de arbitraje. Ahora, en el otro tipo de arbitraje, que es administrado por el Sistema Nacional del OCE,
Lo que ocurre aquí es que dentro del plazo de caducidad, o sea, tomando en consideración los plazos de caducidad que anteriormente hemos visto, para, ya sea para situaciones determinadas, en referencia a los plazos de caducidad específico, un plazo de caducidad general, tenemos que presentar directamente nuestra demanda arbitral ante el OCE. Un ejemplo claro, tengamos, por ejemplo, una denegatoria de una ampliación de plazo por parte de la entidad. Entonces, si, por ejemplo, está administrado por el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, lo que tendría que hacer en este caso el contratista, dentro del plazo, obviamente, de 30 días hábiles, generar y emitir una demanda arbitral y presentarlo directamente al OCE para que pueda proseguir el trámite correspondiente aquí, ¿no? Es de frente la demanda arbitral, es diferente, como hemos observado, a lo que refiere a un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. Ahora, aquí vamos a hablar un poco respecto de cómo se lleva a cabo el arbitraje en cada tipo, pues, de arbitraje que hemos visto, ¿no? Cómo comienza y cómo se lleva hasta que pueda finalizar en este caso, ¿no? En el caso del arbitraje institucional, y según la cláusula arbitral que hemos visto anteriormente como ejemplo, que es la Cámara de Comercio de Lima, lo que va a pasar aquí es que una vez que presentemos la solicitud de arbitraje ante el centro de arbitraje, va a correr traslado de esta solicitud de arbitraje y la va a notificar a la otra parte, ¿no? A la parte a quien estemos sometiendo a controversia. Y se le va a otorgar un plazo determinado para que la pueda contestar. Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que dependiendo, por ejemplo, si es tribunal arbitral, cada parte va a tener que designar, por ejemplo, a su árbitro, y ambos árbitros van a designar al presidente del tribunal arbitral. O en todo caso, si es un árbitro único, la parte que presenta, por ejemplo, la solicitud de arbitraje tiene la facultad de designar un árbitro, ¿no? O en todo caso puede señalar que este sea elegido de manera aleatoria, ¿no? De manera aleatoria. Entonces, mayormente lo que ocurre al presentar nuestra solicitud de arbitraje en los centros de arbitraje, en las instituciones de arbitraje, nos van a cobrar una tasa determinada, como por ejemplo en la Cámara de Comercio de Lima cobran una tasa determinada de 500 soles solo por el ingreso, ¿no? Por el ingreso de nuestra solicitud de arbitraje. Entonces, una vez, como he mencionado, que presentemos la solicitud de arbitraje, se elija el árbitro único del tribunal arbitral, lo que va a pasar es que se va a calcular los honorarios del árbitro único o cada honorario de los miembros del tribunal arbitral, así como también se va a generar un cálculo de honorarios que bien lo llaman los centros de arbitraje, los gastos, ¿no? Gastos administrativos, que básicamente es por el manejo del propio arbitraje, de la secretaría arbitral. Ahora, estos gastos se van a calcular de acuerdo al monto base de la solicitud de arbitraje que nosotros vamos a plantear, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos someter a controversia una penalidad de 40,000 soles, que no estamos de acuerdo, con base a ese monto van a determinar cuánto se va a pagar en referencia al arbitraje, ¿no? Ahora, hablemos en lo referido al trámite administrativo de un arbitraje ad hoc. Como hemos señalado, lo que se debe de hacer es remitir, pues, directamente la solicitud de arbitraje a la entidad o al contratista. Entonces, lo que va a pasar es que a la parte que se remita la solicitud de arbitraje la debe contestar, según lo establece el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, dentro de los 10 días hábiles. Ahora, muchas veces lo que ocurre es que tanto la entidad o los contratistas no responden las solicitudes de arbitraje. Entonces, lo que ha establecido la normativa de contrataciones es que esto se presente ante el OCE, la solicitud de arbitraje, y se pague la tasa correspondiente que establece el TUPA del OCE para que se pueda instalar el arbitraje, ¿no? Y se determine aquí también a nivel con ayuda del OCE en el arbitraje ad hoc, quién va a ser el árbitro único, si es que se ha determinado en la solicitud de arbitraje, o de manera puede ser aleatoria, o si es que, digamos, en nuestro convenio arbitral
existe o se ha determinado la presencia de un tribunal arbitral, también, no sé, si es que no lo han elegido las partes, aleatoriamente se puede determinar a nivel del OCE. ¿Sí? Entonces, una vez suceda ello, posteriormente continúa la etapa del proceso arbitral. Ahora, ¿qué ocurre aquí? En el Sistema Nacional de Arbitraje que es administrado por el OCE. Como bien he señalado, uno debe, como bien he señalado, quien quiera someter a controversia un problema que tenga en la etapa de la ejecución contractual, lo que va a hacer es de frente presentar su demanda arbitral ante el OCE, ¿no? Obviamente verificando el plazo de caducidad establecido para la controversia, como habíamos visto que existe un plazo de caducidad específico y un plazo de caducidad general. Entonces, debe presentar su demanda arbitral con los medios probatorios. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el OCE lo que va a hacer es que va a notificar en este caso al contratista o a la entidad con la demanda arbitral para que la conteste. Entonces, cuando va a ocurrir la contestación y también lo va a presentar ante el OCE, recién ahí se va a designar al árbitro único dentro de la nómina de profesionales que tiene el OCE, ¿no? Y después de ello, va a comenzar la etapa procesal del arbitraje, vale decir, como si fuera probablemente un juicio con audiencias y todo ello, ¿no? Ahora, entonces, una vez que administrativamente ya hayamos presentado nuestra solicitud de arbitraje, se haya designado al árbitro único, se haya determinado el monto que se va inicial, digamos, que se va a pagar producto de la controversia que estamos sometiendo, para poder solucionarlo. Entramos ya a la etapa de a lo que yo llamo procesal del arbitraje, donde nos vamos a poner prácticamente a litigar, ¿no? Tal igual que en un proceso judicial. Entonces, en la etapa procesal del arbitraje, se va a presentar una demanda arbitral, va a haber una contestación de la demanda arbitral, igual, también puede haber una reconvención, tal como ocurre en un proceso judicial, y se van a generar diversas audiencias. Entonces, en esta diapositiva he querido considerar algunas de las audiencias digamos, son comunes a los tipos de arbitraje que determina, ¿no? la normativa de contrataciones del Estado, que son el arbitraje institucional, el arbitraje ad hoc y el sistema nacional, el administrado por el OCE a través del sistema nacional de arbitraje. Entonces, tenemos, por ejemplo, una audiencia de conciliación, de fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios y saneamiento procesal, que mayormente ocurre aquí, ¿no? Entonces, en esta audiencia se realiza el saneamiento procesal, que viene a ser la ratificación de la decisión de las partes de someter las controversias al arbitraje en giro. Entonces, lo que va a pasar aquí es que luego se va a realizar una conciliación, es decir, lo que va a hacer, en este caso, el árbitro único o el tribunal arbitral va a facilitar de repente, va a proponer a las partes de que puedan llegar a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Dependiendo. Después de ello, si es que no llegan a un acuerdo conciliatorio determinado, se va a fijar los puntos controvertidos, que en realidad son los puntos en controversia, ¿no? Por ejemplo, si fuera una denegatoria de ampliación de plazo, el punto en controversia no sería, ¿no? Que el tribunal arbitral o el árbitro único determine si corresponde declarar fundado o no, o aprobar o no la ampliación de plazo solicitado a través del documento tanto, ¿no? Que podría ser un punto de solución de controversia como ejemplo, ¿no? Después de ellos, lo que va a pasar es que se van a admitir los medios probatorios que han sido presentados, como he señalado, a nivel de la demanda arbitral o la contestación de la demanda arbitral, tanto del contratista como de la entidad. Ahora, lo que ocurre generalmente también, mayormente se genera este tipo de audiencias, es la audiencia de pruebas, por ejemplo, que desarrolla la actuación de los medios probatorios, y de ser el caso se va a debatir alguna pericia, por ejemplo, que se presente, ¿no? O sea requerida está muchas veces de oficio por parte del tribunal arbitral. Ahora,
en la mayoría de los tipos de arbitraje, y es muy común, se genera también una audiencia de informes orales, a través de la cual lo que va a pasar es que las partes van a exponer sus posiciones con ayuda de sus abogados. O sea, básicamente, digamos, de lo que se ha demandado, lo que se ha establecido en la demanda arbitral o lo que se ha contradicho a través de la contestación de la demanda arbitral, eso se debe exponer y se realiza a través de diapositivas didácticas, ¿no? Entonces, lo que va a pasar también, lo que ocurre generalmente es que el tribunal arbitral o el árbitro único, previo a convocar una audiencia de informes orales, va a solicitar a las partes que presenten sus alegatos finales, es decir, el resumen de la pretensión o pretensiones que estén sometiendo a controversia, ¿no? Y también un alegato final también de la otra parte referido a la contradicción, ¿no? Es básicamente el resumen de todo el proceso arbitral. Y una vez que se generen las audiencias señaladas, tal como lo he explicado detenidamente, corresponde al árbitro único o al tribunal arbitral emitir la decisión final a través de un laudo arbitral que podemos equipararlo a nivel de una sentencia. Entonces, un poco para conceptualizar lo que corresponde al laudo arbitral, debemos señalar que este es un documento escrito y que es motivado, en el cual se resuelven todas las cuestiones controvertidas a nivel de arbitraje. Es decir, tanto las que han sido formuladas por el reclamante como en este caso han sido formuladas por el reclamado. Ahora, lo que es importante aquí señalar es que el laudo arbitral es definitivo e inapelable, ya que tiene valor de cosa juzgada y es equiparable a una sentencia judicial. Ahora, tomemos en consideración que el laudo arbitral pues es de obligatorio cumplimiento para las partes a partir de la notificación. O sea, si notifica una parte, por ejemplo, ordenando a que otra, que indemnice a la otra, tendría que cumplirlo, ¿no? Es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ahora, hay que tomar también en cuenta aquí que los laudos arbitrales, si bien es cierto, no son apelables y son definitivos en sus decisiones, pueden ser materia de impugnación a través de un recurso de anulación que debe presentarse ante el Poder Judicial y únicamente por las 7 causales que se encuentran establecidas en el artículo 63 de la ley de arbitraje. Hay un números clausus ahí, no son 7 causales que podrían ser especificadas o determinadas a nivel de una demanda de anulación de laudo arbitral. Lo que va a ocurrir acá, y es necesario tomar en consideración, es que el Poder Judicial no va a poder, pues, cambiar la decisión o modificar la decisión de un laudo arbitral. Lo que va a hacer acá únicamente el Poder Judicial es verificar en este caso, por ejemplo, que como un aspecto de control, que por ejemplo el laudo arbitral se haya motivado de manera razonada, que por ejemplo se haya determinado que el laudo arbitral no vaya en contra del orden público, entre otras situaciones, ¿no? Como bien señalo, no se va a variar la decisión que forma parte de lo ya dirimido por el árbitro único, en todo caso por el tribunal arbitral, ¿no? Que ha sido elegido para solucionar la presente controversia. Ahora, en la presente diapositiva me he tomado la molestia de realizar algunas recomendaciones para llevar a cabo un buen proceso arbitral y que en la mayoría de casos, pues, tengamos éxitos, ¿no? Éxito al final de ¿no? Entonces, lo importante aquí es, digamos, no descuidar los plazos de caducidad. Como hemos señalado, hay que determinar bien cuánto tiempo tenemos, dependiendo obviamente por ejemplo, si es una ampliación de plazos, una resolución contractual, para poder someterlo a controversia. Y hay que revisar bien la cláusula arbitral tal como lo hemos evaluado en anteriores diapositivas, ver si es, por ejemplo, un arbitraje institucional versus un arbitraje ad hoc o un arbitraje
administrado por el Sistema Nacional de Arbitraje, para presentar bien con ello nuestra solicitud de arbitraje. Muchas veces he visto casos en los cuales no se verifican, por ejemplo, las cláusulas de solución de controversia, y en vez, por ejemplo, que se presente una solicitud de arbitraje ante un centro de arbitraje, se manda directamente la solicitud de arbitraje a la entidad, ¿no? Confundiendo, digamos, cómo debe ser el procedimiento de presentarlo. Eso obviamente puede traer problemas porque pueden generarse eh, los plazos de caducidad, ¿no? Pueden configurarse plazos de caducidad que cuando nosotros pretendemos presentar nuevamente nuestra solicitud de arbitraje, ya nuestro derecho haya caducado y bueno, no podemos discutirlo ni siquiera a nivel arbitral. Ese es un detalle que hay que revisarlo correctamente. Ahora, lo que debemos hacer es someter a arbitraje la controversia si realmente se tiene posibilidades de éxito. Lamentablemente el arbitraje, y quiero mencionarlo, es oneroso, ¿no? Ya, por ejemplo, desde la presentación de la solicitud de arbitraje ante una institución arbitral, ya nos cobran, visto en la mayoría de instituciones arbitrales, una tasa de ingreso de la solicitud de arbitraje. Por ejemplo, en la PUC, que tiene su centro de arbitraje, o la Cámara de Comercio de Lima, he visto tasas de 500 soles, ¿no? Por presentación de la solicitud de arbitraje. Y eso es solo el ingreso, de la solicitud de arbitraje. Otra recomendación para llevar a cabo un buen proceso arbitral tiene que ver con la elección del árbitro de parte en el caso de un tribunal arbitral, por ejemplo, si nuestra cláusula de solución de controversias lo determina. Entonces, la idea sería, eh, digamos, nombrar como nuestro árbitro de parte, pues un árbitro entendido en la materia de contrataciones del Estado. Muchas veces he visto arbitrajes en los cuales se designa pues amigos que no tienen tanta relación, ¿no? con este tema de contrataciones del Estado. Ahora, corresponde señalar también aquí que se ha creado una plataforma que se denomina el Registro Único de Árbitro, en los cuales podemos verificar si, digamos, queremos elegir a un árbitro, digamos, reconocido, en este caso adscrito al RENACE, al Registro Nacional, al RNA, Registro Nacional de Árbitros, perdón. Podemos verificar la trayectoria que tiene un árbitro, ¿no? Por ejemplo, los laudos que ha emitido, por ejemplo, qué tribunales arbitrales ha compartido con otros árbitros, y todo ello, ¿no? Podría ser una buena herramienta para designar a un árbitro de parte de esa situación, ¿no? Ahora, otro aspecto importante es, y recomiendo, es plantear una demanda arbitral que sea pues conforme a derecho. Como habían mencionado, la normativa de contrataciones del Estado, en contrataciones del Estado establece que el arbitraje es de derecho, no es de conciencia. He visto demandas arbitrales o contestaciones de demandas arbitrales que tienen pues, son ampulosas, tienen algunas pues más de 50, 100 hojas, y solo narran hechos, no lo interrelacionan con la normativa aplicable a ese hecho determinado, ¿no? Que es importante señalarlo. Ahora, corresponde también plantear una indemnización alta si se tiene cómo acreditarlo realmente. Muchas veces también he visto en demandas arbitrales o contestaciones a demandas o en reconvenciones que forman parte de contestaciones de demandas arbitrales, en las cuales se solicita pues indemnizaciones de 1 millón de soles, de 500.000 soles, y no están ni siquiera debidamente acreditados. Como bien he señalado, al momento de presentar la solicitud de arbitraje, para, digamos, determinar los honorarios del árbitro único, el tribunal arbitral y los gastos administrativos, lo que va a pasar aquí es que se van a calcular con base al monto de la controversia que señalemos. Si planteamos una indemnización por daños y perjuicios de 500.000 soles, ese va a ser el monto base. Y peor si no está correctamente sustentado y digamos, vamos a perder ese monto, digamos, al final, ¿para qué ya considerar una pretensión de este tipo, no? Otro aspecto importante y relevante es prepararnos bien para las audiencias, porque en realidad el conocimiento del caso
lo es todo, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta los hechos que forman parte de la controversia, tenemos pues que interrelacionarlo con la normativa aplicable en este caso, que es la normativa de contrataciones del Estado, sea por ejemplo para una ampliación de plazo, una resolución de un contrato y otros puntos en específico. Ahora, para finalizar, y habiendo conocido, digamos, aspectos generales del arbitraje en materia de contrataciones del Estado y el caso práctico que he señalado para los tipos de arbitraje, en un arbitraje institucional ad hoc o un arbitraje administrado por el Sistema Nacional de Arbitraje, me he tomado la molestia en realidad de efectuar un par de diapositivas, señalando pues aspectos criticables que podría determinar y que he podido observar no solo como abogado litigante, sino también como asesor de algunas entidades, ¿no? Que quieran someter o que han sometido a arbitraje sus controversias. Entonces, mire, un aspecto en realidad criticable, perdón, un aspecto criticable del arbitraje es la excesiva onerosidad que tiene. Como he señalado, por ejemplo, cuando nosotros queremos presentar una solicitud de arbitraje ante quizá la Cámara de Comercio de Lima, otro centro de arbitraje, ya de entrada nos están cobrando una tasa administrativa, ya sea de 400 o 500 soles. Entonces, lamentablemente, esto colisiona con el propio acceso a la justicia, pues, de los contratistas, ¿no? O en todo caso, de las entidades. Lamentablemente, si no tienes dinero o si no se cuenta, digamos, con liquidez en esa oportunidad, no vas a poder iniciar un arbitraje. O en todo caso, por ejemplo, puede ser que se archive, ¿no? Presentas tu solicitud de arbitraje, no puedes pagar la tasa, entonces luego, ¿qué va a hacer el centro de arbitraje? Es archivar, pues, va a ser es archivar tus pretensiones, ¿no? Y si vas a querer someter a controversia esas mismas pretensiones a través de otra solicitud de arbitral, puede ser que tu plazo de caducidad se haya configurado y hayas perdido tu derecho. Ese es un detalle en realidad bastante cuestionable. Ahora, tengamos en cuenta que otro punto crítico es que las entidades en un 90% o quizá más no pagan su parte del arbitraje, por lo que el contratista asume todo el pago generado, generando falta de liquidez y que éste pueda archivarse. Lo que pasa es que cuando iniciamos un arbitraje con una solicitud de arbitraje y vamos a considerar un monto base, en la etapa procesal del arbitraje lo que va a ser el árbitro único o el tribunal arbitral va a dividirlo en 50% para que ambas partes lo asuman. Entonces, la mayoría de entidades, y es que el contratista ha solicitado el arbitraje, ese 50% que se les carga no lo asumen, no lo pagan. Entonces, lo que hace el tribunal arbitral o el árbitro único es pues cargarle ese 50% aparte del 50% que te paga el contratista, ¿no? En todo caso estaría asumiendo un 100%, ¿no? Quizá una futura devolución en la liquidación, pero eso ya le genera falta de liquidez. Entonces, ese es otro detalle, ¿no? En relación al aspecto oneroso. Ahora, lamentablemente también lo que es criticable aquí es que los arbitrajes pues no son tan rápidos como se cree. He escuchado ponencias en las cuales señalan que los arbitrajes pues duran 4 o 5 meses, lo cual en realidad no es cierto porque a veces la controversia tiene bastante envergadura y tiene bastantes acontecimientos y medios probatorios y no puede digamos, tienen que ser analizados de una mejor manera, ¿no? Los arbitrajes mayormente que yo he visto duran pues de 10 a 12 meses, ¿no? Ahora, también lo que he podido observar en la experiencia, que existen así arbitrajes que son acelerados, que duran 6 meses, pero esos arbitrajes, digamos, no, bueno, para mí son criticables porque no hay, pienso, he sentido en esos arbitrajes que no hay una conexidad tanto del tribunal arbitral o el árbitro único con las partes al poder explicar bien sus posiciones, al poder presentar los medios probatorios que ellos consideran convenientes. Eso también es un aspecto criticable, ¿no? Ahora, también es necesario señalar que los arbitrajes pues no son tan eficaces como se cree. O sea,
las entidades mayormente, lo que pasa aquí es que no cumplen sus laudos arbitrales, lo que genera que nuevamente acudamos al Poder Judicial para ejecutarlos con ayuda de los jueces. O sea, imaginemos que un arbitraje, hayamos pasado por el procedimiento arbitral y se haya generado el laudo arbitral, y la entidad, y se ha notificado una entidad y la entidad no cumpla. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, ejecutar el laudo arbitral a nivel de un proceso de ejecución de laudos arbitrales a nivel judicial. O sea, estamos tratando de acá de salir de una jurisdicción, digamos, del poder judicial y someternos a una jurisdicción arbitral para nuevamente irnos al poder judicial. Entonces, para ejecutar nuestro lado. Entonces, también es criticable, ¿no? Y más que todo criticable en las entidades que no cumplen con lo establecido, pues, en la ley de arbitraje que dice que los laudos arbitrales son de obligatorio cumplimiento una vez que sean notificados. Ahora, otro punto criticable es que para ejecutar un laudo en el arbitraje hay que volver a pagar. Por ejemplo, hay laudos que pueden ser ejecutados pues por los tribunales arbitrales o por los árbitros únicos, básicamente en aquellos que tengan pretensiones que no requieran el uso de la fuerza pública. Entonces, no es que una vez emitido el laudo, nosotros le requiramos, por ejemplo, al tribunal o al árbitro único que ejecute y él lo va a hacer de por sí, ¿no? O sea, va a ejecutar el laudo, no, lo que va a pasar es que existen, por ejemplo, tasas administrativas en los centros de arbitraje o el árbitro único también puede fijar montos adicionales y por la ejecución de esos laudos, como bien señalo que no hagan uso de la fuerza pública, van a cobrar nuevamente otros honorarios. Eso también es bastante criticable. Ahora, por otro lado, ya para finalizar, existen, como he mencionado, anulaciones de laudos arbitrales a la orden, ¿no? Si bien es cierto, los laudos arbitrales no son apelables, la mayoría de entidades, o en todo caso, lo que hace contratistas, es plantear pues anulaciones ante el Poder Judicial, ¿no? Ahora, por otro lado, otra situación criticable es la falta de regulación de los centros de arbitraje y su control genera mucha desconfianza en el propio arbitraje. La corrupción siempre está presente. Lo que ocurre es que no existe actualmente una directiva a nivel del OCE, a nivel de tampoco del RENACE, que determine, por ejemplo, una lista de cuáles son los centros de arbitraje acreditados a los cuales nosotros podamos someter nuestras controversias. No existe. Había una directiva, recuerdo, sin más no recuerdo, que era del 2018-19, que así como en los centros de conciliación, establecía, digamos, requisitos para que estos puedan constituirse como centros de arbitraje, pero eso ha sido derogado. Entonces, lo que ocurre es que se están generando actualmente centros de arbitraje informales. Entonces, como son centros de arbitraje informales, cualquier controversia pueden someter ante estos centros y en realidad sí, pues genera bastante desconfianza, ¿no? Porque no sabemos con qué árbitros están trabajando mayormente, o si quizá los árbitros pues están debidamente, por ejemplo, acreditados, tienen conocimiento en contrataciones del Estado. Lo que mayormente también he visto es que ya se tienen hablados con estos centros privados, por así decirlo, a qué árbitro van a elegir, obviamente para que puedan beneficiar a alguna de las partes, ¿no? Eso es lo que se ve mucho en la práctica. Ahora, eh, ¿qué pasa también? Otro aspecto criticable es que las partes, por ejemplo, cuando su cláusula arbitral determina que un tribunal arbitral va a dirimir la controversia, las partes eligen a sus amigos como árbitros. O sea, lo que pasa es que el árbitro no es pues tu amigo, tu abogado, sino la función del árbitro es verificar que efectivamente se cumpla la legalidad, la correcta aplicación de la norma. En contrataciones, a veces las partes también esperan que
sus árbitros, árbitros de parte, pues aboguen como si fueran sus abogados, ¿no? Aboguen por ellos, hecho que no debe ser así, ¿no? Entonces, ahora, este tipo de elecciones que se hacen, y he visto en la mayoría de empresas y entidades que eligen una y otra vez a los mismos árbitros, ¿no? Como si fuesen sus abogados. Entonces, es un aspecto también criticable, ¿no? En este caso. Ahora, hay una situación también en específica que debo mencionarles, es que si no se elige un árbitro que cuente con las capacidades y conocimientos, es peligroso el arbitraje al ser inimpugnable. Por ejemplo, un árbitro que no haya sido, por ejemplo, cuestionado, recusado, y que al final saque un laudo arbitral quizá sin motivación, ni siquiera razonado conforme a la normativa de contrataciones del Estado, puede ser una situación, digamos, bastante perjudicial, porque tendríamos que someterlo, pues, este hecho a anulación. Ahora, como bien he señalado, tengamos en cuenta que la decisión del árbitro no puede ser, pues, cuestionada igual por el Poder Judicial, no puede ser cuestionada. Entonces hay una situación ahí bastante delicada, ¿no? En la capacidad que puedan tener los profesionales quienes puedan dirimir la controversia que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, lo que también es criticable es que para poder suspender los efectos del laudo arbitral se debe constituir una garantía. En la mayoría de los reglamentos, por ejemplo, hago mención a la Cámara de Comercio del Cusco, perdón, de Lima, establece que cuando nosotros queremos solicitar una anulación del laudo arbitral, si bien que podemos presentarlo al Poder Judicial, para suspender sus efectos tenemos que constituir una garantía que es igual al monto que nosotros estamos controvirtiendo. Es decir, hay una limitante de alguna manera ahí también para poder nosotros acceder a una tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces, si tenemos falta de liquidez, no lo vamos a poder hacer, ¿no? No vamos a poder suspender los efectos del laudo. Ahora, también una situación de señalarse es que existen pocos árbitros en el Perú. Según lo que he contabilizado, existe una lista, digamos, de árbitros adscrito al RNA, Registro Nacional de Árbitros del OCE, que se constituye por unos 145 árbitros a nivel nacional, ¿no? Ahora, la mayoría de esos árbitros que están adscritos al RNA han compartido tribunales con con otros árbitros, ¿no? Generando algún tipo en realidad de afinidad, y que por el lado, digamos, objetivo puede ser perjudicial. O sea, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en nuestra cláusula arbitral se designa que un tribunal arbitral deba dirimir la controversia, cada árbitro de parte busca que el presidente del tribunal arbitral tenga algún tipo de relación con cualquiera de ellos, ¿no? Que, por ejemplo, sea su amigo, que haya compartido otro tipo de, otro tribunal arbitral para generar su voto, ¿no? O sea, ya tendríamos, digamos, un voto de 2 contra 1, ¿no? Para la emisión, me refiero del laudo, para la emisión propiamente del laudo arbitral, lo cual también puede ser perjudicial en realidad, para cualquiera de las partes, ¿no? Puede ser perjudicial para cualquiera de las partes. Termino la presente exposición señalando una frase, creo que es importante y que ha sido emitida en algún artículo por parte del doctor Mario Castillo Freire y el doctor Ricardo Vázquez, que señala que frente a la crisis de la justicia pública peruana, el arbitraje es una realidad que debe ser estudiada para ser comprendida. Entonces, para finalizar la exposición, debo señalar que espero que les haya servido, digamos, esta guía que he querido considerar a través de las diapositivas, y que tomen en cuenta las últimas diapositivas que he expuesto como una crítica en realidad constructiva, en tanto que el arbitraje, pues, a medida que va pasando el tiempo, considero que se está superando, están generándose mayores modificaciones tanto a la ley de contrataciones del Estado, al reglamento y a la propia ley de arbitraje, ¿no? Que pueden generar una mayor equidad y justicia, tanto para entidades y para contratistas, ¿no? Y para que puedan ser solucionadas sus controversias de manera justa, ¿no? Justa a lo que ellos pretenden. Muchas gracias.